Aquí hay una tendencia que ya se manifiesta, que las mujeres eran las que preferían estos estudios de enseñanza normalista. Y esta fue una tradición que llevó a plantearse la conveniencia de hacer la escuela normal mixta, porque la de varones finalmente empezó a trabajar, pero tenía muy pocos alumnos. En cambio, las mujeres que querían estudiar la normal eran cada vez más en el Liceo de Niñas. De tal suerte que se hizo la escuela normal mixta, además de las ventajas que tenía mantener un solo plantel en lugar de dos, y porque el número de mujeres inscritas era mucho mayor que el de los hombres. Y entonces, durante un tiempo estuvieron juntas las escuelas, pero luego la sociedad no veía esto con buenos ojos. ¿Cómo iban a estudiar juntos los hombres y las mujeres? Si esto era algo inadmisible para aquella sociedad. De tal manera que se volvieron a separar el liceo de varones y la normal de profesores, y el maestro Enrique Paniagua, el que había sido nombrado director de la normal, pues el pobre iba y venía de un plantel a otro, ¿no? Pero seguía firme para mantener esta educación. Ya casi para terminar el siglo, en 1898, se determinó un nuevo plan de estudios para la enseñanza normalista que se pondría en práctica a partir de ese ciclo escolar de 1898. Y a partir de ese año, la capacitación para maestros de instrucción primaria elemental requería de 6 años, y la de instrucción primaria superior se extendía a 10. Aquí pasaba que se juntaban los estudios, digamos los secundarios, se juntaban con los de la normal, por eso se alargaban unos a 6 años los de primaria elemental y a 10 años los de primaria superior. Bueno, el promedio de los estudiantes al ingresar a la normal, el promedio de edad era de 14 años. Por lo tanto, cuando se obtenía el título, la edad fluctuaba entre 20 y 24 años respectivamente, lo que suponía una mayor madurez en los maestros recién graduados. Acuérdense cómo décadas atrás se pedían el requisito de 20 años los hombres, 15 las mujeres. A los 15 años una persona no tiene esta madurez como para empezar a enseñar a sus congéneres, ¿no? Entonces aquí se van incorporando estas nuevas tendencias y viendo la necesidad de que la madurez también formara parte de este bagaje de los profesores que irían iniciándose en el ejercicio docente. Según parece, hacia 1899, ambas normales, la de profesores y la de mujeres, habían encontrado al fin su adecuado derrotero, después de varios años de cambios y reorganizaciones. Los programas de estudio estaban ya uniformados y, sobre todo, había cesado la irregularidad de alumnos que cursaban dos distintos planes académicos, el de 89, luego el de 92 y luego el de 98. Lo anterior se reflejó en matrículas posteriores, las cuales manifestaban la ya entonces clara preferencia de las mujeres por esta carrera. De ejemplo, solo les proporciono unas cifras. En la normal de profesores, en 1898 se matricularon 11 estudiantes, en 1899 7 y en 1900 7. Se titularon en instrucción elemental en el trienio 2 estudiantes y de instrucción superior nada más uno. En cambio, las mujeres se inscribieron en 1898 196, al año siguiente 154 y en 1900 171. Habían concluido los estudios de elemental 14, 17 y 28 respectivamente en estos 3 años y se titularon en instrucción elemental
33 en 98, 13 en 99 y 18 en 1900. Aquí vemos que no eran muchos los alumnos que tenían, pero de cualquier manera había un predominio de las mujeres. Y luego nuevamente se llegó a esta consideración de volver a juntar a los estudiantes normalistas. Los cambios de importancia en los estudios sobrevendrían a partir de 1903. Hubo un nuevo gobernador, acuérdense que en la etapa porfirista los gobernadores duraron bastante. Luis del Carmen Curiel duró casi 11 años, y luego le siguió el coronel Miguel Ahumada de 1903 hasta 1911, que no le quedó más remedio porque la revolución le llegó. El nuevo gobernador Ahumada expidió una nueva ley orgánica, porque había desde los tiempos de Corona una ley y luego se fueron haciendo modificaciones y cambios y demás que habían quedado por ahí dispersos. Entonces, para dar una integración en un nuevo cuerpo de ley, se promulgó en diciembre de 1903 la Ley Orgánica de Instrucción Pública y su respectivo reglamento en 1904. Esta modificación provenía de los lineamientos que tenían origen en la capital del país, pues aunque de modo indirecto las autoridades educativas federales ya ejercían una considerable influencia en todos los estados del país. En México se había creado un Consejo Superior de Instrucción Pública en lugar de las anteriores juntas, y fue a partir entonces del Ministerio de Instrucción Pública, con Justo Sierra a la cabeza, cómo se fue tratando de dar una uniformidad a los estudios de este país, aunque las realidades locales no fueran uniformes, ¿sí? Esto dio lugar a que se volviera a formar la Escuela Normal Mixta en enero de 1904. Se le ubicó en el local donde ya estaba, de la calle de Hidalgo 190, en el Palacio de Justicia, donde estuvo nuestra escuela normal durante muchísimos años, y todos los alumnos constaban las mismas cátedras durante los primeros 4 años. Los que seguían la capacitación de primaria superior ampliaban los cursos ya vistos en los 2 años restantes y agregaban algunas asignaturas. A partir del tercer año, todos iniciaban las prácticas en escuelas anexas a la normal, una de niños y otra de niñas, bajo la dirección del profesor de metodología aplicada, y tenían la obligación de asistir a las conferencias pedagógicas. Más o menos, la vida de la escuela normal mixta no tuvo tantos altibajos y perduró hasta 1911, o sea, de 1904 a 1911, donde tuvo un desarrollo más uniforme. Desde luego, la matrícula de las mujeres era mucho mayor que la de los hombres, pero ya se asociaba mucho más la figura materna con la de las maestras normalistas, ¿sí? Entonces, y no se decía, pero era una verdad implícita, que las mujeres eran mejores para educar, sobre todo a los niños pequeños, sobre todo por este sentimiento maternal que prevalecía, y así lo veía la sociedad. Además de que para las mujeres en aquella época era de las pocas carreras que podían seguir. Después se estableció en 1906 la Escuela Comercial e Industrial para Señoritas, donde también se les preparaba para telegrafistas, contadoras, después dentistas y demás, pero la normal era la carrera que podían seguir las mujeres. Incluso con las reformas de Ahumada se cierra el liceo de niñas porque estaba la normal. ¿Para qué querían las mujeres saber? No iban a ir a la universidad, no eran admitidas, ¿sí? Entonces, ¿para qué querían este lucimiento y esta cultura general para ser buenas esposas y demás? ¿Sí? Entonces, a partir de 1904 hay estos cambios y la normal tiene este desarrollo más o menos sin contratiempos y demás, hasta que llega la revolución, aunque Jalisco no se vuelca
a este movimiento desde un principio. A partir de 1914, entonces ya llega la revolución en Jalisco, habrá otros cambios mucho más importantes, pero en este periodo de la escuela normal mixta, con el que cerramos el siglo XIX, pues la matrícula era mucho más regular. Entre 1904 y 1911, la normal tuvo una matrícula en esos años de 1.342 alumnos matriculados, más 881 espectadores. Esta es una figura de alumnos que podían asistir a las clases, capacitarse, no tenían la obligación de presentar exámenes, recibían la capacitación de manera gratuita, como eran todos estos estudios, porque los brindaba el Estado de Jalisco, pero luego resultaba un inconveniente porque no terminaban, no tenían obligación de hacerlo, pero sí era la competencia de los maestros que se titulaban. Bueno, la titulación de los maestros es uno de los problemas que enfrentó muy severamente durante todo el siglo XIX la carrera magisterial de muchos que no se graduaban, no terminaban. Y al empezar el siglo XX había una gran diferenciación entre lo que ganaba un profesor titulado y uno que no lo era. Y entonces, ustedes ya sabrán que en el mercado de trabajo, el ser egresado de la Escuela Normal de Jalisco y titulado garantizaba una capacitación muy adecuada, una buena capacitación, y además titulado garantizaba un mejor sueldo. Bueno, déjenme decirle para finalizar que aunque los estudiantes de la normal, de la mixta en esta última etapa del siglo XIX llevaban casi las mismas materias, claro, los ejercicios físicos y militares eran solo para los hombres, las clases de bordado solo para las mujeres, los salarios no eran iguales, los hombres ganaban más que las mujeres. Si un maestro ganaba en 1911 60 pesos al mes, las mujeres ganaban 30, o sea, un peso diario. Pero por esos salarios les ajustaba para vivir. Era una profesión que daba para vivir, era una profesión noble y que además la sociedad le reconocía bastante. Entonces, en términos muy generales, este es el derrotero que siguió la enseñanza normalista en el siglo XIX. Ya después de la revolución en el siglo XX, eso ya es otra historia que ustedes podrán leer aquí en este libro. Muchas gracias. Muchas gracias.